¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos después de varios días de ausencia por motivos de salud. Me dio una gripe muy fuerte como hacía años no me daba y me botó. Me dio fiebre, me dejó afónico, todavía estoy un poco afectado, pero gracias a Dios y a los médicos y la medicina ya estoy saliendo, ya me siento mucho mejor y ya puedo volver a grabar el Evangelio, reflexionar junto con ustedes la palabra de Dios que cada día nos nutre, porque ese es mi objetivo a través de este medio, de este canal de YouTube. Así que les agradezco su cariño. Algunas personas me han saludado también, escribiéndome y deseándome pues toda clase de bendiciones. Igual yo he pedido, los he tenido presentes, ya me hace falta estar cada día con ustedes delante de la palabra de Dios. Llegamos al quinto domingo de Cuaresma. Estamos en la última semana antes ya de la Semana Santa. El próximo domingo ya va a ser Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y en este ciclo C, los evangelios sobre todo, nos van marcando la misericordia y el perdón de Dios hacia nosotros. Celebrar la Pascua es celebrar el perdón y el amor misericordioso de Dios, que no es que cierre el pecado, cierre los ojos, frente al pecado nuestro, sino que nos ama tanto que nos quiere libres, nos quiere felices, nos quiere sin pecado. Por eso, hoy escuchamos el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Antes de entrar en el texto, solo unas indicaciones interesantes de este texto, que es una página, estos 11 versículos del capítulo 8, es una página tardía del Evangelio, es decir, entró en el Evangelio hasta el siglo III. Duró mucho tiempo esta página suelta. Según los estudiosos de la Biblia y prácticamente los biblistas están de acuerdo en que este texto pertenece al Evangelio de San Lucas. Pero como costó mucho que fuera admitido dentro del canon de la Biblia y insertado en un evangelio, fue colocado en el Evangelio de San Juan. Pero el vocabulario, el estilo, la temática, es más bien, pertenece al Evangelio de San Lucas. Pero bien, no nos enredemos. Quizá lo que costó, lo que provocó que costara, que fuera admitido este texto al principio en la comunidad cristiana, es el escándalo de la misericordia del Señor. El escándalo de la misericordia, porque el perdón del Señor a la adúltera, a esta mujer sorprendida en adulterio, escandalizaba y todavía quizá hoy. Pero gracias a Dios aquí está, y hoy nos ponemos también nosotros delante del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios misericordioso, mientras ponemos nuestros ojos en la Sagrada Escritura, haz que aprendamos a poner nuestra cabeza en el pecho de Jesús, tu amado Hijo, y de su pecho poder recibir el agua viva del Espíritu, para que podamos comprender la palabra, amarla y llevarla a la práctica. Bendito seas, Dios misericordioso, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el texto. Jesús se fue al monte de los olivos. San Juan capítulo 8 del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos. De madrugada, al alba,
se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y él, sentándose, los instruía. Entonces los escribas y fariseos conducen a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora la ley de Moisés nos ha mandado lapidar a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tenderle una trampa, para tentarlo y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en interrogarlo, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía por tierra. Habiendo oído entonces, se fueron uno por uno, comenzando por los más ancianos, y permaneció solo, y la mujer en medio. Enderezándose, luego Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante nunca más peques. Palabra del Señor. Queridos amigos, estamos delante de una página en la que Jesús ejerce la misericordia. Él es el Señor de la misericordia. Si el domingo pasado escuchábamos la parábola entrañable de Lucas 15, la parábola del Padre misericordioso, era una parábola, pero nos presentaba el corazón de Jesús y el corazón del Padre. Ahora es Jesús, la misericordia misma. Veamos algunas claves de lectura que nos ofrece el texto de este domingo. En primer lugar, comienza el evangelista poniéndonos a Jesús que se fue al monte de los olivos. El monte en la vida de Jesús es la oración, es el encuentro con el Padre. Ir al monte es ir a encontrar al Padre, es recuperar la identidad de ser hijo. Hacer oración es subir al monte con Jesús y como Jesús. Y al bajar del monte, de madrugada, dice, muy de mañana, se presentó, es precioso el verbo, se presentó paregéneto, se presentó en el templo y todo el pueblo venía a él. Qué interesante la gente, y dice el evangelista, todo el pueblo de madrugada lo buscaban. Nosotros también, ojalá, que busquemos al Señor desde temprano. Y desde temprano no solo cronológicamente hablando, sino existencialmente, que busquemos a Dios. La gente lo buscaba y él, dice el evangelista, sentándose, les enseñaba. Es importante cada verbo. Jesús se sienta, es el maestro.
y Él enseña, va a sentar cátedra. Su vida está asentada en el Padre y desde el amor misericordioso del Padre enseña. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué cátedra es la de Jesús? Es la vida, es la misericordia. Entonces, versículo 3, aparecen los otros personajes. Está Jesús y está el pueblo. Ahora conducen los escribas y los fariseos a una mujer. Prácticamente aquí el verbo que utiliza agusin en griego, el evangelista, es como quien lleva un bulto, le llevan a Jesús, los escribas y fariseos, a una mujer atrapada en adulterio. Es la presa, no les interesa la persona de la mujer. Lo que quieren es dañar a Jesús. Y con tal de dañar a Jesús, atrapan una presa, una víctima, un chivo expiatorio, una mujer. ¿Cómo tratan a la mujer? ¡Qué machismo! ¡Qué instrumentalización! Como si fuera una cosa. Fue atrapada en adulterio y poniéndola, habiéndola puesto en medio entre ellos, los acusadores, y Jesús, la mujer en medio, como un bulto, sin dignidad y sin nombre, le dicen, Maestro. ¡Qué hipócritas! Ellos no quieren aprender de Jesús. Lo llaman Maestro, llenándose la boca de hipocresía. ¡Qué tremendo! Maestro, esta mujer, la mujer esta literalmente, ha sido sorprendida, ha sido atrapada en flagrante adulterio, cometiendo adulterio. ¿Y el hombre que estaba con ella, qué se hizo? ¿Por qué solo llevan a la mujer? Fíjense por dónde va la cosa. Cuando perdemos de vista, y eran los más religiosos, los escribas que conocían la escritura, la palabra de Dios, y los fariseos, los más fanáticos, los más cumplidores, y le dicen a Jesús, en la ley de Moisés nos dejó mandado que estas tales hay que lapidarlas. Fíjense con qué manera despectiva se refieren a la mujer, a estas tales. Esta categoría hay que lapidarlas. Dios mío. Cuando nos creemos santos, nos subimos en un pedestal del ego y desde ahí juzgamos, criticamos, rechazamos a la gente, a las personas. Desaparece la persona, la humillamos. Y aquí viene, ¿tú qué dices? Lo quieren poner en contra, desacreditarlo. Si dice que hay que perdonarla, está pasando por encima de la ley de Moisés. Y si dice que hay que apedrearla, como efectivamente dice el libro de Levítico y el Deuteronomio, si Jesús dice que hay que lapidarla, miren, el que predica la misericordia ahora manda a matar a una mujer. Piensa en la trampa. Y entonces vienen los gestos proféticos de Jesús. Como, ¿tú qué dices? Versículo 6. Esto lo decían para ponerle una trampa, a fin de tener de qué acusarlo. Entonces, el versículo 6b. Entonces Jesús, inclinándose, escribía con el dedo sobre la tierra. Aquí Jesús no responde directamente
guarda silencio. Y no solo guarda silencio, sino que se inclina. Es un gesto profético. Es ya una respuesta a los que están queriendo acusarlo a él usando a la mujer. El verbo inclinarse de Jesús, ¿qué sentido tiene? 2 veces lo hace. Jesús se inclina. Algunos autores, padres de la iglesia también, ven aquí una indicación de la misericordia de Dios que se inclina delante de la dignidad de la mujer, delante de la dignidad humana. ¡Wow! Dios se inclina delante de nosotros porque nos ama, porque nadie pierde su dignidad. Incluso cuando peca, cuando pecamos, Dios nos sigue amando. Y Él se inclina. Y luego dice que escribía con el dedo sobre la tierra. Tengo una libretita en la que voy apuntando, cuando llegue al cielo, voy apuntando algunas cosas que en la Biblia no se entienden. Y una de esas es esto. ¿Qué escribías? Voy a sacar, cuando llegue al cielo, voy a sacar mi libretita. Jesús, en el Evangelio de Juan, ¿qué escribías en la tierra? Perdón, dejemos. ¿Qué escribía Jesús? Algunos padres comentan este versículo diciendo que escribir en la tierra es escribir algo que no dura para siempre, que se borra. Jesús escribe los pecados de la humanidad, pero para que el Espíritu los borre. En la tierra al rato, o el viento, la gente que camina sobre la tierra, borra. ¿Qué escribía Jesús? Y luego, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí viene la frase lapidaria del Señor: el que esté sin pecado de ustedes, que sea el primero en tirarle una piedra. Jesús pone a cada persona delante de su propia conciencia. El que esté sin pecado, que tire la piedra. Es decir, deja de andar tirando piedras a nadie, tirando piedras de palabras hirientes, de juicios, de desprecios, de condenas. Deja, porque ¿quién está sin pecado en este mundo? ¿Quién es inocente delante de Dios? Y Él, Jesús, el único inocente, y la Virgen, no nos tiraron nunca una piedra. Al contrario, vino a morir para salvarnos. Vino a morir para quitar la piedra del pecado y de la muerte que nos aplasta. Y nos dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y dice San Juan que, inclinándose de nuevo, escribía. Y ahí, el versículo 9, entonces, habiendo oído esa palabra de Jesús, empezaron a irse uno por uno, empezando por los más ancianos. ¿Por qué empezando por los más ancianos se fueron? La propia experiencia nos lo enseña. Conforme vamos avanzando en edad, a veces avanzamos en mañas, en debilidad, en fragilidad. Nos conocemos. Y empezando por los más ancianos empezaron a irse, porque Jesús los puso y nos pone delante de nuestra propia conciencia. Y permaneció Él solo y la mujer en medio. Pero ahora, ¿en medio de qué?
en medio de la misericordia. Jesús ha colocado a la mujer en su dignidad de hija amada de Dios. Esa mujer me representa, es la humanidad la que está delante de Jesús, es la miseria humana delante de la misericordia. San Agustín es el que dice, miseria y misericordia, los dos. Y habiéndose enderezado, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le responde, nadie, Señor. Entonces la palabra de Jesús, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante nunca más peques. Estamos delante de la Semana Santa y hoy la palabra de Jesús, que ojalá resuene a lo largo de estos días previos a los días santos, que resuene en nuestro corazón, tampoco yo te condeno. Vete, camina en libertad, pero eso sí, de ahora en adelante nunca más peques. De ahora en adelante evita el pecado. Jesús no niega el pecado que ha cometido la mujer, pero no le da la importancia de ponerlo en el centro hasta el punto de quitarle a la mujer la vida. No. Dios quiere que el pecador, que yo, que cada uno de nosotros nos convirtamos y vivamos. Y vivir es ser libres. Vivir es vivir sin pecado. Dejemos pues que la palabra del Señor resuene en nuestro corazón. Vete y en adelante nunca más vuelvas a pecar. Feliz día y bendecida semana para todos.